Adri, bien. Ahora sí, ahora sí. Espera. Adri también está abierto. En lo que va llegando gente, pues Adri, ahora te hago la presentación. Porque es una auténtica maravilla, la verdad. A ver. Sí que tiene cosas abiertas. Vale, ahora sí que salís. Sí, sí. Vale. Buenas tardes. Buenas. Sí. Estamos un par de minutitos, ¿no? Como antes. Un minutito, tampoco vamos a dar mucho más, porque si no, No. con la espera, se va Adri y sin charlar con él. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿eh? Buenas. ¿Qué tal? Disculpen el error que hubo con el OBS, que le apeteció no trabajar, está de vacaciones. Confirmamos que se nos escucha. Hola, hola. Pues todavía eso, también tuvimos esos problemas. Bueno, podemos ir dándole. Bueno, para no esperar mucho más, creo que vamos a ir ya introduciéndonos a esta charla de hoy. Para nosotros es un placer contar para Para esta entrevistita, esta charlita de historia. la segunda que tenemos y con los problemas que hemos tenido, pero con con Adrián Díaz de Bigotes y Brulotes, nuevo proyecto en auge. Y bueno, para nosotros es un placer porque ha sido uno de los colegas, amigos que hemos sacado de este mundo de la divulgación, como ya hablábamos a principios de mes, en los primeros directos. Y bueno, hoy queríamos hablar con él sobre el mundo de la divulgación, a qué se dedica, por qué se dedica a lo que se dedica, qué planes de futuro tiene, y un poco esa va a ser la dinámica. Lo que se quede hoy en el tintero lo tocaremos, esperemos, en próximos directos y futuras colaboraciones. Sí. También intentaremos eso, ver un poco cuáles son los intereses que Adri tiene, cómo pretende llevar el proyecto y bueno, charlar un poquito de cuál es su interés dentro del gran campo que es la historia y cómo pretende llevarlo y todas estas cositas. Además de sus experiencias ya, porque como más de uno sabrá, él formó parte de la Pirenaica, preguntarle más o menos cómo ha sido esto de estar durante 3 años dentro del mundo de la divulgación y bueno, empezando por ahí, iremos poquito a poco. Efectivamente. Teníamos pensado primero hablar un ratito sobre tu tema, Adri, que Yo encantado, de lo que queráis. si quieres te dejo a ti la palabra, que te habías leído el trabajo de este hombre. Sí. Has hecho una buena búsqueda de información. Bueno, también hay que reconocer que me facilitó mucho la información, pero no, vamos a empezar de poco a poco, Sí. Vamos a tocar de lo último, a lo mejor eso, el tema más tuyo de lo que ya has hecho, que si no me equivoco ya has aprovechado bastante el contenido que tú has hecho para el TFG en este caso, para sacar un par de artículos, ¿no? Sí, de momento le estoy sacando jugo. Tengo ahora un artículo que estoy a ver si me lo aceptan y hay otro que ya está aceptando una revista, o sea que de momento pinta bien la cosa. Hemos empezado fuerte, así que en cuanto se empiecen a publicar y me digan cosillas, pues ya lo haré público, porque no sé si puedo hablar mucho de ello, entonces... Pero vamos. Pues vamos a empezar un poco así, bueno, suave. Sí, yo te diría, porque, bueno, lo explicaste en el primer hilo del nuevo proyecto, pero bueno, para recordar un poco por qué Grecia, por qué de la etapa contemporánea, o más específicamente de ese siglo XIX, porque, hombre, la Universidad de Alicante no sé si será muy... No es precisamente puntera en el siglo XIX, es más de prehistoria y arqueología, pero alguien tiene que ser la resistencia, ¿no? Sí, está claro. Así que... No, bueno, pues a ver, digamos que fue un poco fruto de juntar lo que más me gustaba. En bachillerato, pues como siempre, ¿no? Empiezas en latín y en griego y amor a primera vista. Me encantó Grecia. Lo que pasa es que, claro, como siempre la Grecia antigua y a mí se me daba mejor, pues, o me gustaba más por lo menos la historia contemporánea, claro, me quedaba un poco moja porque digo, joder, parece que si eres de Grecia tienes que ser de antigua, ¿no?
Y bueno, luego cuando empezó la carrera, empecé con el tema del siglo XIX, sobre todo el tema de revoluciones, cómo se generan las identidades, nacionalismos y un poco lo que es el liberalismo. Y me llamó mucho la atención y lo dicho, de cara al TFG dije, pues chico, ¿qué hay que pueda juntar todo? Y la casualidad que había tema. Y lo mejor de todo es que había tema, lo mejor de todo. Había tema que no se había tratado en España, que dices, bueno, pues mira, soy el primero en hacerlo, pero claro, también conlleva al tener que leer en todos los idiomas, darte de cabezazos contra la pared, pero bueno, dentro de lo que cabe, feliz. Bueno, buenas, Remu. Un beso enorme a la madrina que nos está viendo y comentarte, Adri, que dice Lorena que te entiendo perfectamente. Sí. ¿Sigues tú? Nada, yo te iba a preguntar, porque, bueno, al final de eso también lo explicas un poco tú en la introducción de tu TFG y tal, la dificultad que tú tienes para acceder a la bibliografía al final que habla de este tema. Yo no sé, bueno, sí he leído un par de citas y tal, que bastante autores británicos, pero de resto, la información, ¿qué facilidades o qué dificultades tienes para poder elaborar tú lo que viene a ser desde un sencillo hilo que haces en Twitter hasta poder hacer un artículo como lo que tienes ahora planteados hacer? Pues a ver, es complicado, es bastante complicado, porque efectivamente en castellano hay entre poco y nada. Es cierto que, por ejemplo, la Asociación Cultural Hispano-Helénica, yo contacté con ellos a la hora de hacer el TFG y es cierto que tratan más el tema de los estudios bizantinos y neogriegos desde el punto de vista de la filología y demás, pero también tocan mucho el tema de historia. De hecho, hay muchos historiadores que suelen escribir ahí y aún así era complicado ver cosas de la Grecia del 19 porque al final es, no sé, como que no llamaba la atención. De hecho, hay una investigadora que tuve contacto con ella por el tema del TFG que se llama Eva Latorre, que fue, fundamental para el tema de la bibliografía precisamente por eso, porque dice, es que no hay nada. Al menos en castellano digo, no hay nada. Y me dijo, pues bienvenido a mi mundo, ¿no? Y más allá de esos artículos hay un libro que es oro, que son las memorias del general Macrillanis, que es el único libro que está traducido al castellano. El resto es todo inglés, francés, griego, evidentemente, e italiano. Y luego también he tenido que tirar, que ya fue cuando de los cabezazos en la pared, de artículos en rumano, artículos en búlgaro y demás, porque claro, al final son zonas que están muy próximas a Grecia, que tuvieron un papel en la revolución y quieras que no, pues claro, al final también se escribe sobre ello en esos idiomas, pero claro, date tú con voy a aprender a rumano, a ver qué quiere decir el hombre o la mujer y... Sí, pero o sea, es un quebradero de cabeza, la verdad. Al final más o menos también lo que estabas hablando, creo que fue en el hilo de ayer o de antes de ayer, que nos hablabas del tema de la zona de Rumanía, si no me equivoco, que era la que sí estaba a favor de una emancipación, pero no a favor de que fuese llevado de las manos de los griegos, porque al final era cambiar de dueño, pero seguir en una situación similar. Supongo que al final eso Sí. también es lo que fomenta que desde esas zonas como Rumanía se genere mucha información y mucha bibliografía al respecto del tema que tú quieras contar. Claro, estoy hablando de Moldavia y Valaquia, que son los principados danubianos, que generalmente es la zona de Rumanía y demás. Y claro, la zona, claro, el Imperio Otomano se dividía administrativamente en millets, que se llamaba, que eran zonas que se diferenciaban por la religión, o se usaba la religión para diferenciar todas las zonas donde estaba el imperio. Claro, la zona de los Balcanes hay minorías musulmanas, pero principalmente son cristianos ortodoxos. Y desde la conquista de Constantinopla hasta la Revolución, realmente el millet cristiano ortodoxo, es cierto que estaban pues, los serbios, los rumanos, los búlgaros, tal, los griegos, pero digamos que esa cabeza de la iglesia, el patriarca, al final, de Constantinopla, de la iglesia ortodoxa, seguía siendo griego. Entonces, digamos que ese poder religioso siempre estaba
en manos de los griegos. Y de hecho, ya no solo el poder religioso, sino también el poder político, porque digamos que la clase de la élite social, ¿no?, que se llamaban fanariotas, porque vivían en el barrio del Faro, en Constantinopla, eran griegos también, que era lo que usaban los otomanos precisamente para administrar las regiones. Entonces, claro, decían, me estás vendiendo que me una a los griegos cuando ya son ellos los que me están a mí gobernando. Lo que pasa es que es bajo la bandera del Imperio Otomano, pero claro. Entonces, claro, muchos, ya no solo los rumanos, sino también los serbios, por ejemplo, que habían conseguido, no la independencia, pero sí un régimen de autonomía con la revolución serbia de 1807 al 14, pues claro, decía, aquí te voy a ayudar, ¿no? Bastante me ha costado lo mío, como para que ahora... Sí. Bueno, de todas maneras tampoco vamos a entrarnos mucho en ese tema porque eso ya lo dejaremos para un poquito para más adelante, que tenemos un par de preguntas aquí guardadas para ti respecto a eso y sobre todo como el análisis que tú has hecho de todo esto. Pero continuando un poco con tus experiencias sobre todo y cómo has llevado las cosas, tú, por ejemplo, participaste, como decíamos antes, en la Pirenaica y no solo a través de las redes sociales, sino también a través de la radio universitaria. Para ti, ¿cómo ha sido ese periodo de 3 años? ¿Qué puedes decir sobre lo que has aprendido y qué cosas te han hecho sentir toda esta experiencia? Pues, a ver, yo con la Pirinaica estoy muy agradecido, porque han sido 3 años que personalmente a mí me han encantado, encima he estado haciéndolo con los compañeros y demás, y me ha enseñado al final el poder que puede llegar a tener un proyecto que a priori es muy pequeño. Entonces, digamos que con la radio lo que he podido hacer es perder ese miedo a hablar en público, el perder ese miedo a que te oigan, porque muchas veces pensamos que dices, me van a leer, me van a escuchar, y como meta la pata la voy a liar. Y es como, bueno, no pasa nada, la gente te lo va a decir, mientras que te lo diga bien, pues mira, aprendes. Entonces, esos 3 años en la divulgación ha sido como un, oye, hay un campo por explotar, me ha servido para aprender y sobre todo me llena el hecho de saber que aunque no esté a lo mejor en una clase dando lecciones a los chavales, puedo seguir enseñando a gente que a lo mejor no tiene por qué ir al colegio y sin embargo quiere aprender. Entonces, no sé, creo que es la mejor lectura que se puede hacer de ese proyecto. Bueno, entiendo que entre lo que has dicho, entiendo que, por ejemplo, no, perdona, se me va la cabeza. Entiendo que lo que viene a ser la divulgación a ti es algo que te atrae bastante dentro, que viene a ser el campo de la historia y lo que te puedes dedicar. Pero lo que viene a ser el mundo más académico de la investigación, eso tú te ves dándose paso. Exacto. Al principio te diría que sí. Y de hecho al principio te diría, es que quiero meterme en la academia. Luego ya es como todo, depende de las experiencias que tengas, pues te mola más o te puede molar menos. Pero no es una cosa que aunque me guste menos lo vaya a descartar, porque al final también es cierto que, al menos como realización personal, el decir, divulgo, y aunque divulgue, no significa que no pueda tener derecho a escribir un artículo más académico, o más riguroso, es decir, sí, vale, a lo mejor te puedo explicar la revolución con memes, pero no por ello voy a perder rigurosidad, porque luego soy capaz de escribirte un artículo y decir, me voy a poner tiquismiquis para explicarte cualquier cosa. Entonces, bueno, lo he dicho, creo que abre más puertas de las que puede llegar a cerrar la divulgación de cara al mundo académico, porque al final te conoce la gente y el hecho de que tengas a alguien detrás, eso lo ven al final. Entonces te animan a que digan, pues escribe un artículo para nosotros. Y dices, pues van, para adelante. Claro, al final has hecho y te has pasado 4 años cursando la carrera de historia, ¿no? Que te ha dado las herramientas para, pues como tú dices, derivar desde un campo o de una forma de transmitir los conocimientos más accesible
a uno más técnico y más especializado, ¿no? Entonces, pues me parece una buena opción la que tú propones aunque no lo tengas ahora muy claro, sí dejarlo a lo mejor eso, como una puerta abierta y que al final es algo a lo que siempre estás preparado, has recibido la formación necesaria. Yo te iba a Además, preguntar... Bueno, perdona. no, además que creo que es más necesaria a veces la divulgación que la academia, porque la academia al final siempre se puede producir y siempre va a haber gente que produzca, pero la divulgación no. Y sobre todo divulgación que hagamos los diseñadores. Entonces, el que nosotros bajemos, digamos, a el terreno más farragoso, ¿no? Ese donde te tienes que manchar mucho, ¿no? Coño, a mí no me disgusta. Yo cojo y digo, oye, te voy a explicar esto, y si te lo tengo que explicar 50 veces, te lo voy a explicar 50 veces, porque me interesa que lo entiendas. Y luego eso, si sirve para que tú te leas un artículo más académico porque quieras profundizar, chapó, porque he hecho ya mi trabajo. Creo que esa es la idea sobre todo que quiero decir, coger, ¿no? El decir, quiero trabajar eso. Sí, o sea, no sé, un poco, no sé si va en el mismo sentido, pues, nosotros cuando nos planteábamos la divulgación era eso, el caballo que está a medio camino entre la academia y el público general. El no llevar un discurso tan técnico, tan pesado quizás, que muchas veces sucede, porque como tú dices, o sea, yo te puedo explicar tranquilamente un proceso histórico a base de memes, siempre y cuando pues sea riguroso con lo que estoy diciendo, con las fuentes y todo lo que tenemos. Yo te voy a volver a tirar sobre tu experiencia divulgativa, porque al fin y al cabo nosotros apenas llevamos un año. Como decíamos antes, tú ya llevas 3 con la Pirenaica. Si no recuerdo mal haber hablado contigo, estuviste también en un proyecto previo a la Pirenaica también. Entonces ya llevas un par de años, bueno. Veíamos que Remus estaba por aquí y si no recuerdo mal, la biblioteca de Clio está cumpliendo ahora también unos 3 años. La madrina lleva prácticamente toda la vida ahí divulgando, así que son gente que ya llevan un poco viendo la evolución de este mundo, sobre todo lo que nosotros respecta en redes sociales, en Twitter, que es donde más hemos estado activos. Entonces, ¿cómo has visto esa evolución? ¿Vamos para algo mejor o estamos empeorando? No sé. Pues, a ver, yo antes de la Pirenaica tenía un blog personal que estuve con él 2 años. Claro, 2 años más los 6 de la Pirenaica, pues creas que no son 5, más ahora este nuevo. Se supone que será el sexto. Bueno, algo he visto, ¿no? Claro, también es verdad que no tiene nada que ver lo que yo podía escribir a lo mejor en un blog hace 5 años, donde apenas estaba sin empezar la carrera, a lo que puedo escribir hoy. Y es cierto que al principio, hace 3 4 años, por Twitter yo no veía divulgación. Había justa de las cuentas tal, pero ya está. Y ahora, sin embargo, los que estuvieron ahora son muy grandes, que es al final el fruto, ¿no? De haber estado tantos años. Y luego también ha habido un boom de muchas cuentas, pero no eso significa que sea de calidad. El tema de la divulgación de calidad es una cosa que es muy matizable, ¿no? Porque tendríamos que entrar en qué es y cómo se debe hacer. Pero digamos que ha habido muchas que han salido y muchas que han crecido enormemente y luego ves el trabajo y dices, no voy a decir que sea malo, pero y no sé, a veces creo que prefiero menos cantidad pero mayor calidad a más cantidad y menos calidad. A veces no sé qué opinará, Porque estaban bien. sí, pero a veces no, entiendo que cuando te metes en esto de la divulgación, a nosotros nos ha pasado de etapas en las que estás menos productivo, porque no te sale el tema, no tal. ¿Cómo afrontas esos momentos? De ansiedad, entre comillas. Porque al final, no sé si te surge ansiedad o si ya te lo estás tomando con una filosofía mejor de vida, que es como hay que tomarse las cosas, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, a ver, yo alguna pelotera he tenido y peloteras graves
y en el momento igual estallas. Pero aún así procuraba estallar en mi casa, de decir, no lo sueltes porque al final estás dando una imagen pública. Entonces, quieras que no, si te sueltan una barbaridad y yo le quiero contestar porque le quiero contestar, digo, prefiero contestarte con sutileza y elegancia antes que a lo mejor caer en tu juego, porque sé que si caigo en tu juego, el que va a salir perdiendo soy yo. Sobre todo cuando yo, por ejemplo, en Twitter tengo mi cuenta personal donde no hablo de historia ni de nada, o sea, estoy haciendo mis movidas, y luego tengo el proyecto. Entonces, yo con el proyecto quiero dar una imagen de, oye, seriedad, que si quieres hablar conmigo, hablamos de lo que quieras y tal. Y si me vienes de muy malas maneras, yo te voy a decir, hey, tranquilo, si conmigo no vas a discutir, a las malas te bloqueo y te tiras, o directamente ni te leo. Es decir, no te voy a dar el beneficio de mi atención. No sé si me explico. Sí, O sea, es algo que al final... evitar un poco Dime. ese conflicto, ¿no? Y si tienes que dejarlo como, mira, el comentario está leído, ignorarlo y omitir ese, bueno, lo que decíamos, el conflicto, así. Claro, o sea, además que se ve. Porque cuando es algo por lo que te preguntan porque quieren saber algo, o es un debate en el sentido de, pues mira, no pienso igual que tú porque a lo mejor, mira, me he leído esto y tal. Se ve que dice, vale, este tío quiere hablar. Pues hablas y se hacen cosas. Ahora, cuando te viene el típico, no sé cómo llamarlo, a soltarte cualquier gilipollez y decir, esta es mi verdad, pues chico, lo mejor que puedes hacer es cojonudo para ti. Y si no, te piras, le dejas ahí o lo que quieras. Y si ya se pone muy pesado, a las malas le bloqueas. Porque si no, vamos, al menos es mi forma de actuar, que luego... Yo tiro más por silenciar que por bloquear. Y bueno, Es que te ahorra problemas. Sí. también reciclando un poco la pregunta que te hizo antes Nara, tú llevas eso, lo que estamos diciendo, en total 3 años divulgando y con este sería 4 y esperemos que más de 4 divulgando historia, ¿no? Desde una ya formado como graduado, como historiador, como quieras decirlo o prefieras decirlo tú. Cuando buscas eso, realizar un tema del que quieras, ya sea artículo, ya sea un directo, ya vaya a ser un hilo, tú tienes un límite temporal o una horquilla cronológica que, si no me equivoco y me puedes corregir, es de 1820, ¿no?, hasta 1830, en lo que viene a ser en específico tu tema, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a eso para generar contenido de una manera continuada? Pues porque yo te puedo decir que mi periodo es esa década, pero para que pase esa década han tenido que pasar cosas antes y eso va a tener consecuencias después. Entonces al final nunca es esa década. Al final siempre es el decir, por ejemplo, ¿cómo explicas que surja el nacionalismo en Grecia? Pues porque hay una serie de publicaciones que se han a lo largo de todo el siglo XVIII hasta llegar al estallido de la Revolución que te explican eso. Entonces, claro, acabo de ganar un siglo. Y luego hay unas consecuencias que dices, no, pero es que luego resulta que la revolución trajo una deuda estratosférica para Grecia, que tal, que no sé qué, que no se pagó hasta finales del siglo XIX. Ya tengo otro siglo. Y luego resulta que este año están celebrando el bicentenario. Y encima me meto en la actualidad. O sea que ya puedo coger encima esta noticia, ¿no? Entonces, es a partir de ese juego lo que a mí me permite al final el decir, pues hoy voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro, y encima que tenga variedad, que no sea siempre a lo mejor el decir, pues voy a ponerte una foto de un soldado de 1821 y mañana te voy a poner una de 1822, que es el mismo tío, pero con una herida más, ¿no? Claro. Bueno, tenemos aquí 2 comentarios, ¿vale? Primero, Remu, que dice que está totalmente de acuerdo contigo, que es algo en lo que él también se ha fijado y que es cierto, que hay mucha cantidad pero poca calidad. Si quieres responder a eso, o si quieres te leo ya el siguiente y ya respondes tú los dos juntos, como quieras. Lorena Hispanidad dice que hay muchos que necesitan demostrar constantemente cuánto saben y muchas veces hacen el ridículo.
¿Tú quieres aportar aquí alguna opinión respecto a todo este tema, aunque ya lo hemos comentado un poco por encima? No, simplemente, pues eso, que es lo que se ve. Que además, sobre todo desde que empezó la pandemia, el hecho de estar en casa, el no saber qué hacer es crearte una cuenta en un minuto y empezar a escribir lo que tú quieras, ¿no? Entonces, da esas, y sobre todo, da que hay mucha cantidad según entras porque enseguida consigues muchos seguidores. A poco que te dé retweet a alguien que sea grande, por algo que hayas dicho, ¡pum! Empiezas a subir como la espuma y ya ni quien te pare. Y eso lleva al final a lo segundo, es decir, no, yo he empezado, he conseguido mucha popularidad en muy poco tiempo, ergo lo que yo estoy diciendo es un poco la verdad absoluta. Y a lo mejor muchas veces no te estás dando cuenta que estás diciendo una papanatada y te lo están diciendo y no eres capaz de reconocerlo y al final es cuando caes en el ridículo de decir, tío, que no es lo mismo conseguir 10.000 seguidores en un mes que 10.000 seguidores en 7 años. Pero bueno, eso yo creo que es el mejor apunte. Y al final, como tú has dicho, ese momento de la cuarentena fue el momento de explosión de millones de cuentas, de donde nosotros incluso podemos estar Vamos y a ver, estamos ahí. nosotros nacimos ahí. Entonces, ese momento ha sido una ola que, en cierta manera, y aquí te pido también tu opinión un poco, ha afectado a la, bueno, lo que decíamos ahora, la calidad de lo que viene a ser ese mundo de Twitter historia, ¿no? Y el ser críticos cuando intentamos dar a conocer ciertos aspectos de lo que intentamos analizarlo, de las cosas que intentamos analizar nosotros en el día a día. Sí, claro, a ver. Es que se nota, por ejemplo, cuando nace un proyecto con gente preparada, cuando nace por a lo mejor alguien que no está preparado. Entonces, pueden hacer Pepito de los Palotes, que está en casa aburrido, se le ha hecho para pasar el rato, escribe 4 cosas y a los 2 meses ya no está escribiendo y se muere. O, por ejemplo, en vuestro caso, que nacéis, crecéis, pero crecéis porque estáis haciendo un contenido y entonces llegáis se llega a un puerto. O sea, quiero decir, hay un propósito de que se hagan estas cosas. Entonces, lo bueno es que han salido proyectos como el vuestro, lo malo es que también han salido muchísimos como los otros. Y es en ese ruido que se genera donde tienes que buscar al final el puntillo ese de calidad, es decir, esta es la gente que sabe hacer. Sí, sí, al final, bueno, también eso tiene su complejidad. Al final se trata de Twitter, que es lo que muchas veces hemos dicho, que no es un sitio especializado y que dentro de toda la marea de tweets e hilos, al final se acaba perdiendo la voz de uno en toda esa marea. Sí, pero yo también ahí pienso que al final, bueno, la historia a nosotros no nos van a decir nada, es inmensa. Y también al final, pues por ejemplo, la gente que vaya conociendo la revolución griega a través de Adri, pues irá, o sea, la gente que vaya, que le interese, lo va a ir buscando también, Sí, lo terminará a ir buscando, y así pues con otro tipo de cuentas, por ejemplo, Pluma sin más lejos con el tema que ella toca, ¿no? O la clasicoteca, que lo tiene también bastante bien definido. Entonces yo creo que también muchas veces el público, o el crítico al menos, sabe perfectamente lo que está buscando y está capacitado para decir esto no, esto sí. O lo que tú me decías hace no mucho cuando empezabas a ver este tipo de cuentas de divulgación con el tema nórdico, de hasta qué punto esto es divulgación y esto no. O sea, no vamos a poner ejemplos porque no se trata de eso, pero o sea, tú ya tienes una capacidad crítica, entonces tú ya estás siendo el que estás diciendo, pues mira, esto no, porque por los motivos X que sea no da, esto no. Entonces también apoyarnos en eso, en la gente, que la gente al fin y al cabo en historia te busca. La historia, no sé si me explico. Yo creo que sí te explicas un poco. Y bueno, Atri, pasando ya un poco a la segunda fase, que es a lo que también a mí me interesa aquí empezar a preguntarte, te voy a empezar a sacar un par de preguntitas que he sacado de, bueno, lo que
dicho, de tu TFG, que al final me lo facilitaste. Primero, para yo informarme dentro de mi desconocimiento, dentro del suceso que es la Revolución Griega, ¿no? Y porque hay cosas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, leía que existía o se genera una forma del griego, y aquí me puedes corregir tú totalmente en los tecnicismos que puedo usar o no, que son bueno, aparte del demótico, que no sube, sino que ya se encuentra, está el casarebusa, ¿se dice? El casarebusa, sí. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? ¿Qué implicaciones tiene, pues, que se use o se enfoque a utilizar el casarebusa frente al demótico? Que, si bien te entendí en lo que tú explicabas, venía a ser el griego que usaba cualquier ciudadano de a pie en esos momentos. Sí, a ver, el caso de Grecia entre el siglo XIX y el siglo XX es bastante curioso porque tienen un debate lingüístico muy potente que otros países no tienen. Y es a raíz de eso. O sea, hay un griego, que es el griego demótico, que, como el nombre indica, lo habla el pueblo, ¿no? Que es un lenguaje muy vulgar. Bueno, no vulgar, pero digamos que no es tan refinado. Mientras que el casarebusa es un griego que viene de la koiné clásica, es decir, bebe directamente del griego clásico. Claro, ¿dónde viene el debate? Cuando se independiza Grecia, ya no, o sea, cuando tú estás creando un estado, al final tienes que decir cuál es el idioma que vas a hablar, ¿no? Entonces, claro, el debate era, ¿qué cogemos? ¿Casarebusa o demótico? Eso, salvando mucho las distancias, es como si planteamos que en la Edad Media estaba el latín para hablar en un contexto muy formal, la misa se daba en latín y tal, pero luego la gente hablaba a lo mejor castellano. Pues señor, pero claro, no te van a entender. Pues algo similar pasaba en Grecia. El casarebusa era para un registro muy formal, que hablaban muy pocos, muy para un contexto muy académico. Y claro, luego la gente hablaba demótico y cuando tú hablabas en casarebusa la gente no se entendía. Decía, tío, ¿qué me estás contando? ¿Cuál es el problema? Ah, dime. No, termina y luego ya te saco yo el apunte. Pues, claro, ¿cuál es el problema? Que ese debate se extendió hasta 1976. Claro, es un debate muy largo que ha generado mucho conflicto, porque claro, al final siempre está luego la politización que se hace de los dos tipos de idiomas, que si este es para el pueblo, este es para la élite. Y luego al final se llega al consenso en el 76 de no, vamos a hablar de demótico. Pero sin embargo, el griego que se habla actualmente es una mezcla entre demótico y casarebusa al final. Entonces, bueno, todavía se sigue viendo que en algunos textos pues se tiende más hacia un casarebusa, que te ves escritos y palabras que dices esto griego clásico, y a lo mejor te vas por la calle y te metes en cualquier pueblo de turno y te están hablando en un demótico cerrado que no entiendes, ¿no? También, y lo que te iba a comentar antes, es que me parecía curioso porque nombrabas o tú señalabas que el casarebusa lo buscaban implantar desde el punto de vista de una unificación del sistema o del habla griega, ¿no? Como un poco en su pensamiento de recrear ese mundo clásico griego del que fundamentan su nacionalismo posteriormente, pero que al mismo tiempo están renunciando al periodo bizantino. Y me parece curioso, y te quería preguntar, como tú, alguien que está formándote en esto y que sabe sobre esto, ¿por qué? ¿Por qué en tanta obsesión en estos momentos, o en el mundo, o en el siglo XIX, en formar una idea nacional en base a un mundo tan lejano para ellos y que probablemente sea dispar a lo que ellos conciben como Grecia? A ver, la pregunta tiene miedo. Vale, a ver. Hay una cita del historiador Richard Clough que a mí me gusta poner siempre en casi todos los artículos, que es que Grecia es un país que ha sido devorado por su propio pasado.
Es decir, nosotros cuando pensamos en Grecia, automáticamente pensamos en Grecia antigua. Tenemos que usar el apellido moderno para decir, no, estoy hablando de la Grecia actual, o la Grecia por lo menos moderna, o, en fin, que no sea la antigua. Y pasa tanto para la historia, tanto para el país, tanto para el idioma, para muchas cosas. Entonces, claro, en el siglo XIX, cuando se está haciendo se está creando, digamos, esa ideología nacionalista, dicen, vale, ¿nosotros quiénes somos? Que es una pregunta que tiene mucho peso, es decir, ¿de dónde venimos? Y sobre todo, ¿qué define a un griego? Sobre todo, son ¿quiénes somos y qué nos define? Las dos preguntas claves que se hacen. Entonces, toda la producción intelectual de finales del 18, principios del 19 se centra en eso, es decir, nosotros como griegos, claro, luchamos por la libertad, ¿por qué? Porque estamos oprimidos por los otomanos, porque claro, nosotros somos aquella Grecia antigua que ya venció a los persas. Lo siento, plumas. Claro, ellos se venden así. Entonces, claro, ya no solo es que haya vencido y la Grecia antigua, tal, sino que encima soy la cuna de la civilización europea. Perdona que interrumpa, pero es que al final lo que vemos es como un revival, ¿no? De lo que hoy ellos conciben que es un revival de las guerras del Peloponeso, las guerras médicas, perdón, ¿no? Sí, o sea, ellos entienden que son los herederos de la Grecia antigua y que como son los herederos no se pueden permitir el lujo de estar oprimidos por los otomanos. Decían, no. Nosotros somos griegos. Nosotros somos los amos, ¿no? Entonces, claro, a mí no me puede dominar cualquiera. Y luego ya no solo eso, sino que dices, vale, somos herederos de la Grecia antigua, pero la Grecia antigua fue hace un montón de años. ¿Cómo enlazas tú, que se supone que eres un griego del siglo XIX, con un griego del siglo V a.C.? Si entre medias está el Imperio Bizantino, por ejemplo, la ocupación romana, tal. Entonces aquí entra ya en juego una producción intelectual muy interesante que es sobre el término griego, helénico, romano, porque claro, Grecia en griego es Elas, no es Graequia. Pero claro, al ser Elas, ellos se autodenominan helenos, que es como se autodenominaban los griegos antiguos. Pero claro, luego dicen, pero es que también hemos sido graecas, que son como lo llamaban los romanos, y en el periodo bizantino, que es de donde nosotros tomamos la Iglesia Ortodoxa, nos considerábamos romanoi. Es decir, éramos romanos. Claro, es en este mejunje donde decimos, entonces, ¿qué somos? ¿No? ¿Leones o huevones? Entonces, claro, la clave aquí para entender todo esto la tiene un historiador decimonónico, Paparrigopoulos, que fue el que cogió, ya los nombres es que son agüitos, que fue el que cogió y dijo, no amigo, no tenemos que renunciar del Imperio Bizantino porque es el enlace con la Grecia antigua. Es decir, nosotros somos herederos de la Grecia antigua, nos convertimos al cristianismo que somos hoy gracias al Imperio Bizantino y gracias a todo eso somos lo que somos hoy. Fue esa unión continua en la historia lo que permitió decir, pues ya está. Ahora sí que tengo ese sentimiento nacionalista y tengo sobre todo ese relato histórico que me avala y me justifica mi lucha por la libertad contra el otomano opresor, ¿no? O sea que agüita. Vamos. Tela. ¿Tienes tú alguna pregunta? No, yo te iba a tirar a lo que decía al principio, lo que te había costado en cuestión de bibliografía, porque yo me lo llevo ahora a mi tema y te digo, por ejemplo, yo cuando estoy estudiando ahora lo de la transición portuguesa o en su relación con la transición española, mejor dicho, una de las cosas que me quedé loco es la cantidad de poca bibliografía que te encuentras, de pocos estudios que tal, pero claro, yo sí me he encontrado con que en los últimos 20 años, sobre todo, sí han aparecido, o sea, a cuentagotas, pero tengo ahí un corpus de gente que se ha dedicado pues a analizar este fenómeno de diferentes perspectivas. A mí en particular lo que me interesa es esa perspectiva más internacional. Entonces, claro, me sorprende el hecho de que lo que tú dices es que en español
no tengas ese acceso a bibliografía o a referencias sobre el periodo de la Grecia moderna o de la Grecia decimonónica, ¿no? Y claro, yo te quería preguntar a qué crees que se debe, porque yo tengo mis hipótesis para Portugal, y te estoy hablando de Portugal, que es un país que está haciendo frontera con España. Entonces, a lo mejor las hipótesis son diferentes, los diagnósticos que hacemos. Yo creo que es precisamente por el hecho de que cuando pensamos en Grecia es en Grecia antigua. O sea, la gente no conoce la historia de Grecia contemporánea. No saben a lo mejor por qué en 2008 Grecia cayó económicamente tanto y decían, joder, pero es que madre mía, qué deuda tiene, ¿no? Claro, es que esa deuda igual es que viene contraída de muchas cosas que han pasado en el siglo XIX y siglo XX sobre todo. O no conocen, por ejemplo, que el primer conflicto, digamos, indirecto de la Guerra Fría fue en Grecia. La propia Guerra Civil griega ya fue un conflicto de Guerra Fría total. Entonces, claro, son cosas que dice, aparentemente se conoce, pero nadie lo trata. ¿Por qué? Porque no, Grecia es Grecia antigua. Mira, viejo, ahí hay chicha, hay oro, hay... Entonces, no sé, me da esa sensación. Yo, de hecho, a favor de ciertos autores que toco yo, te hacen el análisis de los procesos, pero desde un enfoque mediterráneo, porque es verdad que en la década de los 70 coincide la caída de la dictadura griega, portuguesa y española en año y medio de tiempo, entonces más o menos algunas cosas griegas sí que de la griega moderna sí que me he informado, Adri, no estoy tan cojo. Y no sé. Esta hora de los coroneles. Sí. O sea, me parece muy interesante porque, ya te digo, ahora no voy a entrar mucho en el tema porque no se trata de eso, pero tengo un libro ahí del 76 o 77 que ya te hacía el análisis de cómo se afectó la caída de una dictadura a la otra y, bueno, porque la griega y la portuguesa son las que caen primero antes que la española y cómo, por ejemplo, eso afecta a la española en cuanto a esos límites internacionales con los que se encuentra, también relacionados con la represión interna y bla 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 que hay a finales del franquismo, pero bueno, que eso no es el tema. El hecho es ese, que me sorprendía porque, coño, perdón, que no puedo decir esas palabras, porque te encontraste con un problema muy similar al que me encontré yo a la hora de estudiar por un fenómeno como son las transiciones en España y en Portugal, relacionadas entre ellas. Me parece curioso. Yo te iba a preguntar ahora y te iba a votar porque estabas nombrando antes el tema esto de que Grecia al final también es heredera del Imperio Bizantino, sobre todo por su vertiente religiosa. Al final Pepe y al final es heredera de esa ortodoxia cristiana, ¿no? Pero claro, tú estás tratando en un momento histórico en el que estaban ocupados por los otomanos, es decir, que la religión estatal, podemos decir, o que impera en ese momento, es el Islam. ¿Cómo se da esa convivencia? Porque a día de hoy se mantienen siendo ortodoxos y tú nombras en tu trabajo que aún así la iglesia ortodoxa se mantiene. Es más, el otro día subía un hilo de, si no me equivoco, una de las autoridades eclesiásticas ortodoxas. ¿Cómo se da esta convivencia entre entre ambas religiones que tradicionalmente aparece que tienen tantos conflictos y que son incompatibles la una con la otra? A ver, el Imperio Otomano es listo. O sea, cuando en la Edad Media, cuando toma Constantinopla, claro, se está expandiendo, es un territorio amplísimo y luego eso hay que mantenerlo. Entonces dice, por lo que os he comentado, vamos a dividir el territorio en millets y esos millets que se rijan por la religión, ¿no? Mayoritaria de cada territorio y así no hay problema. ¿Cómo mantenemos entonces una buena relación entre los ortodoxos, ¿no? Sobre todo el patriarca ortodoxo y nosotros? Muy sencillo. Yo te dejo que mantengas tu religión y tu fe. Y de hecho, el patriarca de Constantinopla es griego y mantiene su poder e influencia en tu zona. Ahora, la Iglesia debe asegurarse que la gente sea leal al Imperio Otomano. O sea, tú no puedes utilizar la religión como una excusa para
separarte, sino que tiene que ser una obligación. De hecho, hay estudios sobre sociología, por ejemplo, de Gregory Zerbon, creo que era, que habla que la construcción de una ideología de poder en el siglo XIX, el poder de la religión sigue siendo fundamental. Aquí en España, sobre el catolicismo, por ejemplo, la guerra de independencia es Dios, patria, rey, el discurso, por ejemplo, de los carlistas. Entonces, en Grecia, digamos que ellos se levantan porque dicen, no, nos levantamos por la libertad y tal, pero también porque nosotros nos sentimos en la obligación de ortodoxos de levantarnos, porque claro, estamos oprimidos también religiosamente hablando, ¿no? Que luego a lo mejor luego son mentiras, porque realmente dices, tío, estás gozando de libertad de fe, ¿no? Libertad de culto. O sea, tú eres ortodoxo, tienes tus movidas y tal. Otra cosa es que luego la cabeza, el patriarca de turno sea muy corrupto. Se suponen que eran, por ejemplo, cargos vitalicios, y durante la revolución el patriarca que estaba era la tercera vez que estaba en el cargo. Y dices, joder, pues era la tercera vez que estaba en el cargo y son cargos vitalicios, algo no funciona, ¿no? Entonces, luego además, el tema de la iglesia es bastante interesante porque desde las sombras, digamos, había ciertos sectores de la iglesia que sí que se dedicaban a inculcar, digamos, esa educación griega a los chavales, ¿no? Que estuviese alejada sobre todo del control otomano. Entonces, bueno, tampoco había unión dentro de la iglesia. Las capas más altas que mejor vivían, ¿no? El alto clero, pues estaba más a favor de seguir con el Imperio Otomano porque le beneficiaba, y sin embargo a lo mejor el clero más humilde estaba con el pueblo. Me parece curioso porque además, y aquí te mezclo un poco varias ideas, nombras también que el campesinado al final no se sentía tan identificado con la intencionalidad de la revolución emancipadora. Pero, no sé hasta qué punto en esto tiene una influencia la iglesia propia ortodoxa, como estás diciendo ahora, de continuar con los requisitos, por decirlo así, del Imperio Otomano, pero claro, luego al momento de analizarlo desde el punto de vista de que coincide al final temporalmente o prácticamente temporalmente con las revoluciones francesas y a la americana, ¿hasta qué punto esa no identificación del campesinado puede hacernos comparar una revolución con las otras dos? A ver, la revolución griega es fundamentalmente una revolución burguesa. Es decir, la voz cantante de los revolucionarios es la burguesía. Una burguesía comercial muy potente que digamos que controlaba el comercio dentro del Mediterráneo, en la zona oriental, y sobre todo que podía navegar en el Mediterráneo sin llevar la bandera otomana. Llevaba la bandera rusa, por ejemplo. Había un tratado que firmaron Rusia y el Imperio Otomano, entonces ellos navegaban como rusos y entonces podían navegar y sobre todo comerciar con otros países que a lo mejor si lo hacían con la bandera otomana no podían. Eso les dio mucha riqueza, mucho poder. Eso permitió que hubiese muchas islas dentro del Egeo, Hidra, Psara, Chios, que tenían regímenes administrativos particulares. Entonces, es a partir de eso, y sobre todo el hecho de que esa burguesía tuviese el suficiente poder adquisitivo como para formarse en el extranjero, lo que permitió que esas ideas ilustradas que se estaban gestando en países como Francia, España y demás, las cogieran y las trasladasen y sobre todo adaptasen al contexto griego. ¿Cuál es la influencia de la Revolución Francesa en la Revolución griega? Total. Absolutamente total. ¿Por qué? Uno de los mayores ideólogos de la Revolución era Adamancio Corais, y Adamancio Corais vive la Revolución en primera persona. Él está en París en 1789 y hasta el 92 está en París. Y él en sus escritos recoge toda esa documentación, o sea, recoge toda su vivencia, qué está haciendo la asamblea, cómo funciona, cuáles son los partidos, cómo deben gestionarse. Él, por ejemplo, se declaraba fan absoluto de Mirabeau. Y él decía, lo que está haciendo Mirabeau en Francia lo tenemos que llevar a Grecia, pero vamos, cueste lo que cueste, porque esto es una pasada. Claro, luego cuando llega el periodo jacobino,
el tío, vamos, arranca los pelos, dice, esto no. Pero claro, otros que citan y que también han estado en Francia, a lo mejor ven ese periodo jacobino y dicen, no, es que esto sí que nos interesa para Grecia porque igual le podemos sacar un poco de chicha, ¿no? Entonces, claro, dime. Supongo que entonces esa diferencia entre yo bebo de la primera revolución o yo bebo de los jacobinos es lo que va a influir en que después haya una serie de guerras civiles al mismo tiempo que se está dando una guerra de independencia, ¿no? Dentro del bando griego. Claro, o sea, la revolución griega tiene 2 guerras civiles si contamos que la revolución griega llega hasta 1830. Si contamos que es hasta la llegada del rey, que es hasta el 33, tiene 3 guerras civiles. O sea, precisamente la revolución es eso. O sea, los griegos están dando más de leches entre ellos que contra los otomanos, la mayor parte de las veces. Y es precisamente por eso, porque tenemos una burguesía, digamos, civil, que se ha hecho con el gobierno y que digamos que son los más apegados a ese liberalismo y demás, pero que viven un poco en su mundo. Y luego está no una burguesía tan poderosa como los que están en el gobierno civil, pero que también está adinerada, que son los militares, que, claro, ellos dicen que si son ellos los que están luchando, el poder debería ser suyo. Y sobre todo, aunque sean burgueses, siguen bebiendo sobre todo de una influencia militar que les aproxima más hacia ideas absolutistas. Es decir, el control se tiene que ejercer por la mano militar y no tanto por vías parlamentarias y demás, que al final lo que crean es un tejido burocrático que no avanza. Claro, juntas eso, lo otro, que son griegos, que están en guerra, que tal, que no sé cuánto. Pues claro, al final son 2 guerras civiles dentro de una revolución que lo único que hizo fue hacerles perder el territorio que habían ganado. Y sobre todo eso se perpetúa luego en el tiempo. O sea, las diferencias siguen y se incrementan. Bueno, oye, yo lo único que tengo que decirte es que, vamos, que si todo esto es lo que pretendes tú mostrarnos a través de tu proyecto, vamos, nos vas a tener a todos informadísimos. Y lo que me decía aquí Remus, que también me incluyo yo dentro de esas personas con grandes lagunas, bueno, nos incluimos dentro de esas personas con grandes lagunas respecto a ciertas partes de la historia y sobre todo el tema de Grecia que siempre nos opaca la Grecia clásica, Atenas y Esparta, pues estoy muy contento de que tú puedas traernos toda esta nueva estos conocimientos de los que nosotros carecemos totalmente. Y te quería preguntar, y a ver hasta qué punto puedes hacernos tus spoilers aquí, ¿qué son ahora o cuáles son tus ambiciones ahora dentro de este nuevo proyecto que es Bigotes y Brulotes? Sí, exacto, tú objetivos a corto o medio plazo, más bien, ¿sabes? Tampoco... No te voy a poner entre la pared, pero a ver si nos puedes dar aquí ya una pistita y empezar a quitarle un poco el papelito al bombón, ¿no? Pues, a ver, dime. No, que si algún participante del chat quiere ir preguntando, porque estamos entrando ya a los últimos 10 minutos de la charla para que a este señor le dé tiempo de ir a entrenar, no me pongo quitar más tiempo, entonces que aprovechen en lo que vas contestando y vayan comentando si quieren decir algo. Exacto. Pues a ver, el objetivo principal del proyecto es sobre todo el dar a conocer, ¿no? Porque, o sea, yo por ejemplo me doy por satisfecho si consigo que una mínima parte de lo que yo explique se quede. Y sobre todo, que interese. O sea, yo quiero que la gente me lea, no a lo mejor porque sea yo, de decir, no, bueno, mi colega, venga, vale, voy a leer, no. O sea, quiero que lea porque de verdad diga, joder, pues me parece interesante pues el tema del cazarebusa y el demótico, porque no lo sabía. Entonces, si consigo, digamos, el abrir ese interés, con eso el objetivo principal está cumplido. Luego, ¿qué tengo pensado? A priori, seguir con las cuentas de Twitter e Instagram. De momento no me voy a meter en más jaleo porque no tengo más tiempo. El tema de, por ejemplo, dije que iba a escribir microbiografías y esas microbiografías se van a quedar colgadas en la página web de la Asociación Fusiles Saser de Madrid,
porque es un proyecto que tienen ellos abierto, que piden que pues todo el tema de personalidades desde primer imperio y segundo imperio napoleónico, independientemente del lugar, que la gente que quiera que pueda escribir, y yo les dije, pues mira, yo os escribo todo sobre Grecia y demás, y la dejéis publicar. Ah, pues venga, de lujo. Entonces, las publicaré, haré un pequeño resumen en redes y luego diré, si quieren más, pues vete allí. Estoy con los chicos de Clio. Con Clio a lo mejor sí es cierto que me tomo más licencias y escribo de forma más genérica cosillas que no tengan que ver tanto con Grecia, pero las cosas que escriba de Grecia también las voy a dejar allí. Uno de los artículos lo he mandado porque están pidiendo colaboradores en archivos de la historia, por ejemplo. Si tuviese la suerte de que me llegasen a coger, por ejemplo, también dejaría por allí esos artículos que a lo mejor para las redes sociales sí que se quedan pues muy extensos, ¿no? Es decir, no te voy a hacer 4 hilos de 40 tweets. Para eso te escribo un artículo, te lo vuelvo ahí, vas a leerlo y te pasas la tarde. Pero vamos, esa de momento es la idea. Pues no es moco de pavo, en verdad. No, moco de pavo, nada. O sea, son muchas horas, pero bueno, lo dicho, si eso ayuda a, sobre todo, potenciar la imagen de la Grecia contemporánea, pues me doy con un canto en los dientes. No, lógico. Además, yo creo que has tenido muy buen recibimiento, ¿no? En verdad, por parte de la comunidad de Twitter Historia, al menos, que es donde yo más me fijo. Yo en Instagram lo uso lo justo y necesario porque me obliga a hacha, así que... Sí, aquí la cabeza que más gestiona eso puede que sea yo, a lo mejor, pero... Pero sí, con una alegría de eso, porque siempre hablamos de lo extensa que es la historia y lo bonito que es que, bueno, lo siento Adri, pues ya te tengo a ti de cabecera para enterarme del siglo XIX de Grecia. No voy a estar leyendo de eso. Entonces, eso es lo bonito de la historia, poder retroalimentarnos los unos a los otros, pienso yo, o de la divulgación al menos, de lo que se ha creado ahí, esa comunidad de divulgación en Twitter. Y no sé si alguien quiere preguntar algo más, si tú tienes alguna pregunta más, si no... Yo no voy a darle más la vara a Adri, ya le he sacado bastantes preguntas y le he revesado un poquito, le he hecho trabajar un poco el cerebro, así que... Espero que se haya salido contento con las preguntas que han salido de aquí. No, y sobre todo con la charla, al fin y al cabo, ¿no? Yo ya te digo, a mí me empiezas a preguntar cosas así y me quedo solo hablando. O sea, a mí me cortadme, o sea, que no tengáis reparo. A ver, tú has venido aquí y la sección es que tú hables aquí también. O sea, al final la autoridad y la voz cantante la tienes que llevar. Nosotros solo nos limitamos a preguntarte y a sacarte un poco ahí la lengua, pero... Pues bueno, yo creo que el chat no da señales de vida, así que Adri, yo creo que no te vamos a robar mucho más tiempo. Darte las gracias por pasarte por aquí. Espero... A vosotros por invitarme. No, solo faltaría, hombre, solo faltaría. Yo espero que no sea la última, que en un futuro próximo podamos seguir haciendo otra charlita de esta, ver cómo evolucionó Bigotes y Brulotes, que no burrotes. Sí. Yo no sé por qué, pero le ponían burlotes y... Y nada, espero que... Yo espero al menos que la gente se haya entretenido un rato, que los que no te conocían, que creo que todos te conocen en el chat al menos, pues vean una imagen de ti, que te den mucho cariño y mucho amor, que es lo que te mereces, y por lo menos por mi parte seguimos en contacto, obviamente. Obviamente lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Yo no, ¿qué hago? ¿Repito las mismas palabras de Nara? No puedo. Estoy, vamos, a vuestra disposición siempre. Pues con esto damos por finalizado a la segunda charla en Radar Histórico. Muchas gracias a todos por haberse pasado por aquí. Repetimos que si alguno tiene una pregunta de último minuto, que aproveche para sacársela a Adri. Y en caso de que no, pues ya nos veríamos el sábado con el siguiente directo que tenemos programado por nuestra parte. Así que esto sería todo. Sí. Un abrazo a todos los que han pasado y a los que vayan Muchísimas gracias. Posteriormente. Adri, si quieres decir unas últimas palabras. Nada, que si no hay más preguntas, pues que callen para siempre. Yo creo que sí, todo listo. Eso, Adri, un placer, gracias por pasarte y Un placer. Pues muchísimas gracias y buena tarde, chicos.